El siguiente reportaje les va a sorprender. Es la historia de una mujer que sin tocar un solo gramo de droga tiene un rol relevante en algunas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Ella se llama Isabel Pérez Espinosa, tiene 49 años de edad y tiene ingresos también cuantiosos. ¿Qué es lo que hace ella? Ella lo que hace es lavar el dinero sucio de estas grandes organizaciones. Gracias a sus conocimientos de contabilidad, transforma en gerentes de empresas ficticias a líderes de diferentes organizaciones vinculadas al narcotráfico. Veamos el siguiente informe de Jorge Molina y Natalie Gómez en Tu Día Investiga. Aló. Hola, ¿cómo vas? ¿Y usted? Bien. Corazón ya está transferido a su cuenta igual. ¿Lo vio? Ya hizo ver. Solo interceptando el teléfono pudieron inculparla. Desde las sombras y sin vender un solo gramo de droga, Isabel se transformó en el pilar fundamental de bandas criminales. Su labor, lavar dinero y despejar sospechas. Para eso creaba contratos y empresas falsas que le reportaron millones de pesos y un mejor estilo de vida. Todo de forma ejecutiva. Ella solamente trabaja para grupos criminales. Yo se cobro 7 millones. Ya. Porque con esos papeles tú vas a poder postular al tema del crédito hipotecario y todo. Por eso nosotros policialmente la catalogamos como una lavadora profesional. ¡Abre la puerta! Lavar activos, blanquear dinero. En parte es volver al Chicago de los años 20, con Al Capone convertido en un capo de la mafia. Cuando las caretas no eran suficientes para ocultar ilícitos, las lavanderías se convirtieron en el negocio perfecto para blanquear el dinero sucio. Así habría nacido un término que hasta hoy es uno de los pilares de las bandas delictivas. Una de ellas, el clan de Óscar Rojas Hernández, conocido como El Pollo y uno de los mayores empresarios de la droga del sur de Santiago. Por el norte ingresaba cocaína y derivados. Base de operaciones en La Pintana, trabajaba la mercancía y la distribuía por poblaciones como El Castillo, Pablo de Roca y Santo Tomás. Al menos 12 personas participaban directamente en una estructura organizada. Yerno y cuñados involucrados en la venta, esposa e hija a cargo de la administración de los recursos. Si bien estas mujeres no participaban activamente o 100% en actividades operativas de la misma organización, sí tienen parte fundamental porque con ellas logran ocultar algunos bienes. Operaban desde 2015 y en ese tiempo el patrimonio obtenido fue de consideración. Podríamos decir que Óscar Rojas era un narcotraficante exitoso. ¡Policía! ¡Abre la puerta! Por eso el 8 de octubre, día que marca su caída con la Operación Castillo de Naipes, la PDI allanó más de una docena de viviendas aliadas a él. En este momento el avalúo primario que tenemos a esta fecha es superior a los 4.000 millones de pesos solo en la incautación de bienes muebles e inmuebles. 19 personas detenidas en total. Durante años todos tuvieron un sueldo, manejaban tarjetas de crédito, pertenecían al mercado formal con cotizaciones de por medio, estaban en el sistema regular. ¿Cómo lo hacían? La banda de Óscar Rojas intentaba blanquear parte del patrimonio obtenido por el tráfico de drogas a partir de contratos de trabajo o cotizaciones previsionales inventadas. Estos documentos eran creados por Isabel Pérez Espinosa, un nombre muy conocido por la policía. Catalogada como una persona discreta y sigilosa, a sus 49 años, Isabel Janet Pérez Espinosa no tenía antecedentes penales. Yo soy la persona que ve el tema de las propiedades, la compra de casa. Ya. Sí, él me dijo que me iba a llamar. Ya. Linda, cuéntame una cosa, ¿tú en qué sector necesitas casa? Nunca vendió droga y sin embargo era un pilar para Óscar. A través de ella, Rojas ocultaba parte de su dinero. Poniendo a disposición los conocimientos contables, ella echaba a andar una máquina que dio resultados al menos durante 6 años. La particularidad de ella es principalmente que reviste el carácter de brazo operativo financiero.
El papel de Isabel era darle la apariencia formal y legal a cada uno de los movimientos ilícitos de la banda de Óscar. Para eso creó 2 sociedades. La primera, Ingeniería en Obras Civiles IP, donde ella misma era la dueña. La segunda, AIA Consultores Asociados, que habría estado en manos de testaferros. Lo que se denomina normalmente a las personas que utilizan su nombre para poder poner a su nombre a nombre de bienes que han sido adquiridos ilícitamente. Todas compañías de papel. No existían direcciones asociadas ni oficinas donde recurrir. Tampoco contaban con clientes o trabajos realizados, pero sí con empleados. Eran contratadas como gerentes generales, como gerentes operativos, por lo tanto sus sueldos eran representados por su cargo. Ahí figuraba Óscar Rojas. Isabel le creó un contrato en AIA Consultores Asociados. Lo situaba con una renta imponible de 2.400.000 pesos. Poseía pagos previsionales que lo respaldaron financieramente. Así obtuvo cuentas corrientes en 2 bancos, acceso a créditos, compró propiedades, vehículos e invirtió en fondos mutuos por casi 60 millones. En el mismo juego, la hija de Óscar, Caroline Rojas. Aló, Carolina. Isabel, dígame. Ya, escúchame. Me acaba de llamar tu ejecutivo y me dice que la One Member, las tarjetas me dio cupos de 4 millones en cada tarjeta, más la línea de crédito, puros cupos de 4, y después si necesitábamos más, lo podíamos aumentar. Yo dije que sí. Y también su esposa, Angélica Rifo, fraudulentamente ostentaba el cargo de gerente de operaciones en la compañía Ingeniería en Obras Civiles, con un sueldo cercano a los 4 millones de pesos. Nunca trabajó ahí. La empresa ni siquiera existía y aún así Angélica podía presentar certificados de antigüedad de 2017 acreditando sus funciones. La magia administrativa y contable de Isabel era tal que al pollo y su familia no les podían reprochar nada a primera vista. Ella es sumamente profesional, no va solamente en el asesoramiento, en la obtención de contratos simulados, sino que también incluso en términos, digamos, de apariencia. Le dice que tiene que hacerlo de una determinada forma, de manera de poder simular correctamente de que efectivamente ella pertenece a una empresa y de esta forma no respetar sospechas, en este caso al ejecutivo bancario, de manera que se le logre obtener o entregar, mejor dicho, ¿cierto?, la correspondiente cuenta corriente. Trabajo exhaustivo y al parecer bien remunerado. En conversaciones interceptadas por la policía, Isabel explica cuánto cobra por inventar papeles y crear un sistema legal financiero. Mira, el tema de mis honorarios, que es lo que yo cobro, ya para poder hacer el tema del contrato de trabajo y la liquidación y pagar sus cotizaciones, que eso es lo que corresponde. ¿Ya? Yo eso cobro 7 millones. Dicen que la práctica hace al monje e Isabel lo tenía muy claro. La contadora y lavadora del dinero de Óscar Rojas intentaba pasar desapercibida. Por un tiempo muy largo lo logró, porque en realidad esta mujer es calificada como una verdadera profesional de su oficio. Es una conducta que viene del 2007 a la fecha y por eso nosotros policialmente la catalogamos como una lavadora profesional. Mentiroso, falso. Han llegado aquí, hasta últimamente con puras falsedades. Silencio. Con puras falsedades han llegado aquí. Cuando dictaron la sentencia en 2010, Alejandro Cavieres intentó defenderse. 33 años de cárcel lo esperaban por tráfico, lavado de dinero y asociación ilícita. Tras los delitos, las ganancias, una veintena de propiedades, más de 2 docenas de automóviles, 13 caballos de carrera. Parte del dinero ilícito obtenido nacían de la inmobiliaria ficticia Los Robles. Ahí compraban bienes para después venderlos a precios más elevados. Detrás de esa fachada, Isabel Pérez. Ella tenía participación activa junto a su pareja en ese entonces, quienes hacían las mismas operaciones que ahora logramos establecer con la organización de Óscar Rojas. En esa oportunidad fue investigada, pero la condena se la llevó la expareja. En 2018, otra vez su nombre al ruedo con otra banda narcotraficante. Fue posible establecer que este era un modo operandi que permanecía en el tiempo, un modo operandi que doña Isabel específicamente utilizaba a lo largo del tiempo para efecto de poder prestar servicio, en este caso, a bandas criminales.
un concepto y perfil casi inédito para una mujer en Chile. La policía logró acreditar que, lejos de ser hechos aislados, Isabel poseía una cartera de clientes, casi todos de la misma calaña. De ahí su discreción casi absoluta. Que yo llevo 29 años trabajando en el mercado, trabajo con pura gente viva. Tú estás clara que para esto tenés que ser de una puntilla, porque a la hora que te portáis mal con un cliente, estáis bajo tierra, vos. Quizás la piedra de tope, la reserva de sus actos, fue el estilo de vida que le permitió a los 5 millones de pesos en promedio que cobraba por sus honorarios. Una casa de más de 10.000 UFs en un sector acomodado de Chicureo y 2 departamentos en Viña del Mar. Y que son de su propiedad y que fueron utilizados constantemente por ella para ir a descansar el fin de semana. En 2020, 2.355 personas pertenecientes a bandas o a organizaciones criminales fueron detenidas. 27% son mujeres y estas adquieren cada día un rol más importante al interior de estos grupos. Antes efectivamente tenían un eslabón más abajo en una organización, sin embargo, hoy en día podés verla como brazo operativo directo, en este caso de los líderes, e incluso en algunos casos como líderes precisamente de una organización criminal. El 8 de octubre, en la madrugada, la operación Castillo de Naipes de la PDI terminó con el uso y abuso de Rojas e Isabel. Ella, al momento de la detención, utilizó el derecho a guardar silencio. Y respecto de la pena, en definitiva que estaría arriesgando esta imputada, corresponde a una penalidad de crimen que va de los 5 años y un día hacia arriba. Acusada e imputada por primera vez, Isabel enfrenta a la justicia por lavado de activos. El ciclo trabajando a la orden de bandas criminales, por ahora, terminó. Realmente impactante este informe de Jorge Molina y Natalie Gómez. Y apunta a un tema bien relevante porque apunta a destruir en un torpedo a la línea de flotación de estas organizaciones criminales, donde más les duele el dinero. Hay que destacar además el grado, entre comillas, de profesionalismo de esta mujer, que por la magia de la contabilidad transformaba en ejecutivos, en gerentes de operaciones, a todas las familias de narcotraficantes. O sea, en el fondo, no solo burlaba a la policía, sino que también a todo el vecindario. Usted más de alguna vez seguramente le ha llamado la atención las características de su vecino, que sin moverse de su escritorio de repente tenía... sacó el tremendo auto, la tremenda exactamente, casa, y era gerente ejecutivo, gerente de operaciones de una empresa ficticia. ¿Qué les parece? Exacto. O sea, aquí está el tema, porque mira, muchas veces nos centramos en el pequeño dealer, el que está en la esquina, que también hay que atender, por supuesto, ese fenómeno. Esta es la plata que importa, dices tú. Pero aquí estamos llegando a los grandes, pues sí, para que la plata ¿dónde tiene? A ver, cuando uno comete cuando uno participa en un negocio ilegal, mueve mucho dinero, la plata no puede quedar debajo del colchón, estamos de acuerdo, no puede quedar guardado en el entretecho. Hay que moverla. Hay que moverla, pero como no paga impuestos porque es plata ilícita y etcétera, tienen que buscar formas de lavar el dinero. Y esto es lo que hacía precisamente esta mujer. Y ahí está participación de profesionales muchas veces, de personas que saben cómo lograr hacer eso pasando piola, comillas. Nunca es piola finalmente cuando las entidades que están a cargo de pesquisar movimientos extraños u oscuros actúan a tiempo. Súper profesional, porque como veíamos en el reportaje, esta mujer no solo les daba entrenamiento respecto a su falsa identidad en términos comerciales, sino que incluso les decía cómo vestirse, cómo aparentar ser una ejecutiva comercial, un gerente de operaciones, etcétera. Y movían sumas no despreciables. De hecho, veíamos que ahí una de sus últimas operaciones está vinculada a que solo le incautaron en propiedades más de 4.000 millones de pesos. Imagínate, ¿quién puede tener 4.000 millones de Oye, pero por favor. esto se parece mucho al final del día a las películas donde evidentemente hemos visto cómo lavan el dinero. Breaking Bad, la super archiserie nos mostraba con un car wash cómo lo hacían. Pero ojo que aquí también hay un tema que hay que siempre tener en consideración y que es muy grave, porque no es solamente tener la arquitectura para, justamente lo que hacen ellos es que la plata al final del día pague impuestos y así pueda entrar al sistema libremente, pero para eso
muchas veces tienen que tener un contacto, una relación con un funcionario de Hacienda en los países, de impuestos internos, los municipios, los bancos. O sea, siempre hay un si nivel de bien corrupción. el modelo, para hacerlo, comillas, sería regular, siempre hay alguien del otro lado que sabe. Y ahí es cuando se nos mete la corrupción en el sistema. Tal cual. Y un país que, claro, que se ha descubierto que efectivamente hay corrupción. Lo que pasa es que estaba escondida, estaba ahí como aletargada o como que nadie encendía las alarmas. Pero lo cierto es que tiene que haber mayor fiscalización, sobre todo cuando se va a comprar vehículos. Lo conversábamos cuando veíamos la nota, ¿no? De uno va a comprar los vehículos o personas. Pero al contado. Y llevan los billetes uno tras otro y nadie dice nada. Pues claro, puede ser ya bajo el sistema que nos rige y todo, pero igual alguien tendría que decir algo. Ignacio Briones, como candidato presidencial, fue el único que planteó justamente hacer una persecución a raíz de los bienes. Claro. Y a mí me sorprendía, ¿y cómo no se ha hecho eso antes? Habría que quizás investigarlo un poquito más. Lo que sí también, a propósito de lo que tú decías, Ángeles, ¿sabemos realmente qué tan profundo o no está en este minuto justamente la relación de este tipo de lavado de activos, dinero, qué sé yo, en el Estado de Chile, en instituciones bancarias? Esa información no se ha visto mucho en Chile, sí se ha dicho. Llegaron bandas internacionales, hay mucho más movimiento, hay más territorio controlado por ciertos grupos, pero parece que nos falta investigar o falta información con respecto al daño al Estado y a los funcionarios. Preguntémosle a un experto, para lo mejor tiene la respuesta más precisa que nosotros. Se trata de Rodrigo Reyes Duarte, abogado de la Universidad Diego Portales. Trabajó en el Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado, socio y fundador de la consultora Prelafit Compliance. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Hola, Ángeles. Tenemos varias dudas. El gusto es mío, Ángeles. Un placer. ¿Qué tal? Un gusto. Sí. Teníamos varias dudas con respecto a este tema. ¿Qué tan adentro o qué tan corrupto está el sistema finalmente por este lavado de activos que finalmente termina siendo lo más silencioso y aparentemente, o lo que nosotros sabemos, es lo que menos ha atacado? Sí, bueno, evidentemente en Chile resulta un problema porque Chile es un país que tiene un sistema financiero bastante robusto, en que el secreto bancario también es un secreto bastante estricto y que requiere una serie de medidas para efectos de poder combatir este flagelo, ¿cierto? Combatir el lavado de activos y fundamentalmente tratar de combatir estos delitos de organizaciones criminales donde más les duele, ¿cierto? Es en el dinero. Claro, a propósito de la plata, pero ¿nos podría explicar qué es el secreto bancario para que lo entendamos todo y bajo qué conducta o persona o qué condición finalmente uno tiene este secreto bancario? Sí, cuando usted abre una cuenta corriente, ¿cierto? Cuando usted tiene acceso a algún producto bancario o en alguna institución financiera, uno esperaría que esas transacciones estuvieran amparados bajo algún deber de reserva de la institución que está recibiendo esos dineros y lo está administrando por su cuenta. Y eso es lo que se conoce como reserva o secreto bancario. Simplemente. Sí, ahí quiero preguntarle, abogado, lo siguiente. Usted, la experiencia que ha tenido, ¿ha conocido el caso de alguna mujer como la que veíamos en este reportaje a cargo de precisamente la operación de lavar dinero? No, yo diría que este caso es bastante particular. Normalmente las imputaciones por lavado de activos se hacen a los miembros activos de la organización criminal, es decir, a aquellos sujetos que además están trabajando, o sea, operando en el negocio ilícito, por ejemplo, que están traficando droga. Correcto. Pero a esos sujetos fundamentalmente se les acusa de lavado de activos, además de narcotráfico. Perfecto, pero ¿por qué cree usted que en el caso puntual de Isabel Pérez, ella pudo operar durante tantos años sin ser detectada? Sí, bueno, llama la atención que ella pueda operar durante tanto tiempo sin ser detectada. Probablemente ahí falló algún control. Sabemos que las instituciones financieras, los bancos en general, las instituciones financieras, pero no solamente los bancos, sino que también todos los denominados sujetos obligados a informar a la unidad de análisis financiero, deben tener sistemas de prevención del lavado de activos. ¿Y ahí qué falló, diría usted, abogado? Perdone que lo interrumpa. ¿Qué podría haber fallado justamente para que no se activaran las alarmas? En este caso, por ejemplo. Sí, el principio fundamental, que es conocer a su cliente.
Cada empresa financiera tiene el deber de conocer a su cliente, lo que se denomina en el extranjero Know Your Customer, ¿cierto? Conocer al cliente, lo que el ejecutivo hace. Cuando usted, Mirna, por ejemplo, deposita 300 millones de pesos en una cuenta, lo que uno esperaría ahí es que el ejecutivo de cuenta le llame por teléfono, ¿cierto? Lo contacte para efectos de conocer por qué usted depositó esa cantidad que es inusual en su movimiento normal, corriente. Correcto, o sea, si no te llaman, si uno no la llaman, es como que raro todo lo que está pasando aquí. O sea, se lo pregunto en serio, porque uno tendría que sospechar que cuando las alarmas no se levantan, no se activan, puede haber participación de personas que pertenecen al sistema financiero que estarían colaborando con el proceso de maquillaje o de lavado de activos en este caso. Sin duda, Mirna. Lo que pasa pareciera que lo que pasa en este caso en particular es que pudiera haber sujetos que están o encubridores, ¿cierto? O cómplices derechamente del delito de lavado de activos, ¿cierto? Participaban conjuntamente con esta persona para efectos de ayudar a lavar estos dineros, ¿cierto? Sabemos que lavar dinero consiste en eso, en ocultar, en disimular el origen de los que provienen de un ilícito. Claro. Rodrigo, aparentemente este delito no estaba siendo investigado como corresponde, porque desde hace mucho tiempo se sabe la cantidad inmensa de dinero que manejan los narcotraficantes y siempre se va a los eslabones más intermedios o bajos. Es difícil pesquisar justamente a quienes están arriba en la cadena superior. ¿Qué falla en la policía, en el Ministerio Público? ¿Qué está fallando que no se llega a esos eslabones superiores? Por ejemplo, veíamos en el caso de esta mujer que tenía una propiedad de 1000 UF en un sector muy exclusivo de Chicureo, tenía varias propiedades en Viña del Mar. ¿Cómo no saltan los fusibles ahí que alerten al sistema? Sí, esto funciona fundamentalmente a través de un esquema, diría yo, bastante extendido de señales de alerta. Lo que uno esperaría es que estas señales de alerta se fueran nutriendo con la casuística, ¿cierto? Con diferentes tipologías que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, que un sujeto que no tenga una actividad conocida aparezca con algunas inversiones importantes, resulta ciertamente una tipología, una señal de alerta que esta institución debiera reportar a la unidad de análisis financiero, y esa unidad de análisis financiero trabajar ese reporte para efectos de suministrarle antecedentes al Ministerio Público y que ese Ministerio Público inicie una investigación. Probablemente en ese eslabón es donde está fallando. Pudiera haber también alguna falla en la investigación propiamente tal. Sabemos la capacidad limitada, por ejemplo, que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público para poder investigar los hechos. No tiene fiscales que estén dedicados exclusivamente a delitos de lavado de activos, ¿cierto? O delitos con alto componente financiero. Abogado, me permite un segundo porque tenemos imágenes que nos están llegando grabadas por un conductor. Todo esto en la comuna de Ercilla. Nos trasladamos al sur del país. Un camión con 9.000 litros de combustible ha volcado ahora aquí en la ruta 5 Sur, una situación tremenda a la altura de Chamichaco. Esto es en Ercilla, región de la Araucanía. Los bomberos ya están trabajando en el lugar para contener este incendio. Nuestra corresponsal está viajando precisamente a la zona para determinar además cuál es el origen, si esto fue un accidente, si esto es víctima de otra situación que pudiera deberse a un atentado. No lo sabemos, es una noticia que está absolutamente en desarrollo. Ahí tenemos las imágenes impactantes. No sabemos el estado de salud del conductor, pero lo que sí podemos decir es que el camión iba cargado con 9.000 litros de combustible en una zona conocida además por ser zonas de conflicto. Sí, bueno, convengamos que se extendió entonces también la autorización, ¿no?, para seguir en estado de excepción de emergencia ahí en la zona macro sur. Por lo tanto, esto obviamente que se hace preguntar y se hace cuestionar el sistema de vigilancia que se está teniendo con los camiones, que era uno de los grandes riesgos, ¿no?, inminentes en la carretera y un punto de conflicto. Ahora, si fue un accidente o no, es una cuestión que está en proceso investigativo, recién está ocurriendo esta situación, y lo que sí vemos, el incendio de este camión entonces con este combustible. Las imágenes y al lado de un bosque que actualmente podría incendiarse, imagínense.
Ahora es llamativo porque en este caso todos estos camiones que transportan combustible tienen sistemas de seguridad que operan de inmediato. Es muy difícil que se incendien de esa forma. Tú dices que si se produce un accidente de manera, digamos, si esto fuera un accidente propiamente tal, debieran tener algún sistema de seguridad que impida este tipo de accidentes. Además, habitualmente transitan a una menor velocidad que el resto de los vehículos de carga. Bueno, así que es llamativo. No sabemos exactamente el origen de este siniestro. Esto es una situación que estamos recién recibiendo. Fue grabada por un conductor que iba precisamente transitando por la ruta 5 Sur. Vamos a estar en contacto con nuestra corresponsal en instantes para poder tener más detalles de este evento. Bien, 10 de la mañana con 22 minutos. Nosotros estábamos hablando a propósito del tráfico de drogas. No nos quedamos en el distribuidor pequeño, sino toda la operación que hay detrás, cuando se lava precisamente la plata, el dinero, y se vuelve limpia, entre comillas, ¿no? Ese es el concepto. Y estábamos hablando con Rodrigo Reyes, que trabajó, abogado, que trabajó en el Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado. Habíamos visto entonces este tema de la corrupción, Rodrigo, pero ¿cuál es el punto que todavía está abierto? ¿Cuál es el flanco, a su juicio, más peligroso que todavía no se detecta? O bien, si se ha detectado, no se ha subsanado para terminar con este lavado de activos. Sí, por supuesto, Ángeles. Mira, a propósito incluso de las propias imágenes, uno de los temas fundamentales en materia de prevención de delitos y en prevención de lavado de activos, fundamentalmente lo que hoy día se denomina compliance, ¿cierto? Que es la gestión de riesgos, ¿cierto? La gestión de riesgos respecto a estos hechos. Y esto precisamente porque el lavado de activos también está muy vinculado con el financiamiento del terrorismo. Es decir, el mismo sistema que se utiliza para efectos de prevenir el lavado de activos, también se utiliza para efectos de prevenir el financiamiento de las actividades terroristas, ¿cierto? Siempre que sostengamos que hay actividades terroristas en lo que, o cualquier tipo de actividad ilícita, ¿cierto? No necesariamente actividad netamente terrorista desde el punto de vista dogmático. Correcto. Y ¿cómo se financian, cierto, estas organizaciones criminales? Que uno los ve muchas veces, ¿cierto?, portando armamento de guerra. Bien, ¿quién compra esas armas de guerra? Eso ahí le cabe no solamente una labor a la función pública, ¿cierto?, sino que también a las actividades particulares, a la empresa, a los bancos, a las instituciones financieras, a diferentes instituciones que pudieran terminar financiando actividades terroristas. Supongamos, por ejemplo, en que una empresa contrata a un relator y le paga una suma muy superior a lo que correspondería en el mercado, ¿cierto? Esa mayor suma podría estar financiando actividades terroristas. ¿Abogado? Yo quería saber precisamente eso, porque claro, se habla de que las alarmas no suenan a tiempo, o que a lo mejor nuestro esquema, digamos, ¿no?, respecto a estos temas no es tan pulcro, no es tan fino, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hace una empresa para poder percatarse que está eventualmente empezando a tener contrato o trato con una organización criminal, ¿no? Usted le está leyendo una entrevista antigua que ocupaba un buen ejemplo, que es como una buena manera puede ser como lo que hacen los casinos, ¿no? Que tienen como gente infiltrada viendo cómo se empiezan a mover las platas, ¿no? Interesante que pueda explicar eso. Así es. Sí, claro. Sí, evidentemente hay una serie de industrias, ¿cierto?, en que están especialmente vulnerables, ¿cierto?, a que pudiera existir algún tipo de conducta para efectos de lavar activos, como los casinos. Por ejemplo, una persona entra al casino y tiene obligación el casino de reportar si usted compra fichas por sobre el umbral de reporte. Por ejemplo, $10.000. Usted entra al casino, compra fichas por sobre el umbral de reporte, inmediatamente el casino tiene que reportar eso a la autoridad, a la unidad de análisis financiero. Un reporte de operaciones en efectivo sobre cierto modo. Pero ¿qué es lo que hace el lavador de activos? Compra a través de diferentes pitufos, se le llama, ¿cierto? Smartphone. Claro. Diferentes pitufos, diferentes personas que colaboran en esta actividad de lavado, compran fichas por bajo el umbral de reporte, justo por bajo, ¿cierto? Imaginemos $9.500. Y muchas personas compran fichas, se juntan adentro, le entregan las fichas a un sujeto, ese sujeto va a la caja y dice: me gané este premio de $100 millones, ¿cierto?
Si esa actividad sucediera, al menos del punto de vista de definición, tendríamos ahí una actividad de ocultamiento, de simulación del origen de los dineros. Esos dineros pueden tener un origen ilícito y por lo tanto ahí estarían lavados, ¿cierto? Eso es una actividad de lavado utilizando el casino. Abogado, y si trasladáramos ese ejemplo, que es súper gráfico, porque así ¿no? ¿Es así más o menos como también funcionan de repente organizaciones criminales lavando dinero en el sistema formal? También podría... las organizaciones criminales, lo que se ve a nivel internacional y lo que se ve a nivel local también, utilizan a veces las instituciones financieras. Por ejemplo, las casas de cambio. Las casas de cambio... había un caso antiguo en que una casa de cambio se prestaba para efecto de lavar dinero que provenía del narcotráfico colombiano. Se traían dineros en alta denominación, billetes de 500 euros. ¿Se imagina usted un billete de 500 euros? Imagínese. Eso, claro, supera el paradigma del billete de $100, el maletín, ¿cierto? De $1 millón en un maletín, ¿cierto? Claro. Un turro de billetes de 500 euros, $1 millón. Se traían físicamente esos dineros a Chile, se reembarcaban a los Estados Unidos. En Estados Unidos se vendían esos euros como simulando que se trataba de euros que habían sido vendidos en esa casa de cambio chilena por turistas que venían a visitar, qué sé yo, la isla de Pascua, el norte del país, y finalmente se mentía en esa declaración. Y finalmente se reenviaban estos dineros por esas casas de cambio norteamericanas a sus verdaderos dueños, ¿cierto? Que eran unas empresas colombianas de papel, por supuesto. Abogado, ¿cómo se traslada el dinero así como un maletín, en una maleta? ¿Cómo se hace? Sí, a través de portavalores, en personas que vienen cargando dinero en mochilas. Y eso se puede hacer, pero por supuesto que hay un tremendo riesgo. Pero lo detectan los rayos X de los aeropuertos, ¿verdad? ¿No? Sí, pues, ¿no? Sí, lo declaraban. Es que está declarado. Lo declaraban, pero hay un límite. Declarando incluso. Son miles. Declarando incluso que estaban ingresando dinero, no es delito ingresar dinero a Chile. Es mucha gente la que pasa de una frontera a otra. Lo van haciendo. Perfecto, gracias. Súper. Sí, pues. Abogado, 1.000.000 de gracias por esta conversación, por aclararnos varios puntos. Vamos a seguir conversando de esto sin duda dentro de las próximas jornadas. Un abrazo.